Hola amigos, soy Raquel Fournier y están en De Plástico No Somos. El día de hoy vamos a estar hablando de angeloterapia. Nuestra invitada es arquitecto, es hipnoterapeuta, angeloterapeuta y además autora. Y dice que su misión es ayudar a las demás a conectar con sus guías. También dice ser una niña eterna que está decidida a recordarnos la gran ciencia del balance. Y para ello cuenta con la ayuda de su duende guía, el gran Augusto. Vamos a darle la cordial bienvenida a Natalia Pujols Rivera. Hola Natalia. Hola, ¿cómo están? Muy Saludos, bien. saludos. Muy bien, ¿y tú? Bueno, nos acompañas el día de hoy desde Puerto Rico, estás en el viejo San Juan y Sí, bueno, en el de aquí viejo San Juan. qué lindo. De aquí nos estamos comunicando el día de hoy y ya de por sí con esta introducción también hay muchas preguntas que comienzan, estoy segura, no solamente a revolotear en mi cabeza, sino muchas preguntas que puede tener la audiencia. Para comenzar, bueno, iniciemos con el concepto de angeloterapia, porque para mí es la primera vez que lo escucho. ¿Qué es angeloterapia? Sí, pues mira, qué bueno que dices que es la primera vez que lo escuchas. Cuando yo lo tomé en mi primera sesión con una angeloterapeuta, era la primera vez que yo lo escuchaba también. Así que para mí también es muy reciente, aunque el término es muy reciente, luego descubrí que realmente era algo que ya yo hacía desde muy pequeña. Lo que pasa es que no sabía que otra gente pues le llamaba de esa manera. Y angeloterapia no es otra cosa que se hace en base con hipnosis, ¿verdad? Y la hipnosis es una de las bases que se utilizan. ¿Por qué? Porque la hipnosis te ayuda a llegar a ese inconsciente. Pero en la terapia con ángeles se buscan estos guías, ¿verdad? Estos guías que están a nuestro alrededor, que muchas personas llaman ángeles. Yo, como los percibo como frecuencia, ¿verdad? Y pueden ser los ángeles más comunes, que se conocen como los arcángeles, de los más comunes es Miguel, Rafael, ¿no? Que a través de la historia y en muchas culturas, no solamente en la cultura cristiana, se han presentado estos guías, estos ángeles, y tienen diferentes funciones, ¿no? También otro tipo dentro del angeloterapia también se presentan otros guías que son lo que le llaman en algunos lugares le llaman los guías asistenciales, que son nuestros seres fallecidos, hay muchos guías, todo el tiempo estamos rodeados de guías, ¿verdad? Nosotros podemos percibir una dimensión que es esta que estamos, ¿verdad? La que estamos, que es más física, más tangible, pero alrededor de nosotros hay muchas dimensiones, ¿no? Y en esas otras dimensiones que se encuentran esos guías que los percibimos de diferentes maneras. Me gusta siempre hacer esta aclaración de que alguna gente lo interpreta como intuición, lo interpretan como su yo superior, lo interpretan como guías asistenciales, lo interpretan como ángeles. Yo, que ahorita les comentaré un poquito, yo empecé a escribir unos libros para tratar de explicar todo lo que yo experimentaba y yo le decía a los duendes, porque yo no estaba al tanto de todo esto que estaba pasando en otros lugares. Así que para mí ha sido bien bonito saber que aunque le llamo angeloterapia porque sé que es una manera más fácil para otras personas conocerlo, realmente se puede llamar de muchas maneras, pero es esa guía que tenemos a nuestro alrededor y adentro de nosotros, ¿no? Claro, qué bien. Y cuéntame porque entre las cosas que comentas que tu guía o tu duende o tu ángel tiene nombre. Sí, ¿Cómo surge esto? ¿Cómo sabes el nombre de tu guía? pues mira, y me lo han preguntado anteriormente y me encanta que me hagan esta pregunta porque me gusta desmitificar un poco cómo se experimenta la guía. Para algunas personas sí, se presenta un guía formalmente con un nombre y se le presenta con ese nombre y sí, he conocido personas que esa es su experiencia. En mi experiencia no ha sido así. En mi experiencia realmente yo percibo mucha guía, dependiendo con quién esté, ¿verdad? Y en qué circunstancias he estado. Por ejemplo, compartí una vez con otra compañera de angeloterapia que me dijo, tienes 10 ángeles contigo ahora mismo. Y me los mencionó por nombre porque a ella se le identificaron por nombre, ¿no? En mi caso, siempre se han presentado como guías, punto. Y cuando yo estaba tratando de explicar todo esto que yo no entendía, que era esta voz que yo escucho que viene muy rápido como un relámpago, que así es que distingo que no es un pensamiento mío, sino que es un pensamiento que viene, ¿verdad? De alrededor. Cuando yo empecé a identificar eso, que empecé a escribir este libro, yo dije, muy bien, yo decía, hay unos duendecillos por ahí. Simplemente porque a mí me encanta como que ese tipo de libros así, de las fábulas, o sea, siempre me ha encantado las películas de muñequitos y para mí era una forma de verlo como sin miedo, ¿no? O sea, cada cual lo va a interpretar como sea. En mi caso,
esa fue la manera de perderle el miedo, porque nosotros a lo que no conocemos, no entendemos, nos da un poquito de miedo, ¿no? Así Sí. que le empecé a llamar los duendes y luego yo tengo esta costumbre que la tengo desde muy pequeña, que a todo le pongo nombre, porque cuando tú nombras algo, de hecho por eso es que los idiomas se inventaron, porque cuando tú le pones nombre a algo, te acercas más a eso, lo entiendes mejor. Así que yo a todo le pongo nombre, en cierto punto hasta mi ropa tenía nombre. Y cuando se empiezan a presentar todas estas guías, yo dije, muy bien, pues le voy a poner un nombre y decidí ponerle ese nombre Augusto. Y aunque sí, ya ahora con, ¿verdad? Con más experiencia y con más práctica, ¿no? Sí, en sesiones se me han presentado con nombres específicos, los guías. De todas maneras, me gusta mantenerlo centrado lo más sencillo posible para que las demás personas sepan que también lo pueden hacer y que es tan sencillo como decir el nombre que tú quieras y decir, hey, yo le digo, Augusto, vente, cuéntame qué hago. Y puede que haya 10 ángeles, puede que haya uno, puede que haya seres fallecidos, pero yo le llamo de la misma manera. Y Entiendo. entre, ¿verdad? De las cosas principales que me enseñaba este guía, que le podemos decir este guía si queremos, ¿verdad? Como para hacerlo más sencillo. Siempre me exhortaba a hacer lo que yo le llamo una niña eterna, un niño eterno, ¿no? Que no es otra cosa que vivir desde la inocencia en todo momento, ¿verdad? Era algo que me mantenía muy presente. O sea, como tú vives desde la inocencia, no importa qué edad tú tengas, tú puedes vivir como una niña eterna. De eso se trataba. Qué Y bonito. tengo, Y sí, hablando de esa niña eterna, ¿cómo las personas pueden encontrar a ese niño eterno? Lo tenemos adentro y lo hemos a lo mejor tapado ya al crecer y como frenado un poco. ¿Cómo se puede llegar a desarrollar el niño eterno? sí, pues mira, él siempre me hablaba de recordar. Él, el guía, quiero decir, Augusto, siempre me hablaba de recordar. Y me hablaba de la gran ciencia del balance. Obviamente, como yo empecé a hablar sobre todo esto a nivel de fábula, pues quizás suena hasta un poquito como infantil, pero lo hago a propósito y lo he dejado a propósito porque nosotros necesitamos poder mantenernos con esa inocencia, sin que nos dé temor decir, ay, es que esto suena infantil, esto suena. Yo decidí dejarlo tal cual, ¿no? Y nosotros cuando llegamos aquí, según lo que me explican ellos, nosotros llegamos sabiéndolo todo. Un bebé llega sabiéndolo todo. Y por eso es que siempre me anclo mucho en los niños, en que los niños tienen mucho, mucho que enseñarnos. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, y vamos, como Augusto me lo dice, olvidando eso más básico, esa gran ciencia del balance, que no es otra cosa que tú vivir desde la inocencia, viendo desde las más perspectivas posibles, ¿verdad? Así que todos lo tenemos, está dentro. Obviamente nosotros lo olvidamos al crecer porque simplemente nos acoplamos a lo que nos enseñaron, a nuestra cultura, a nuestros padres, a nuestra crianza, ¿verdad? Quizá cuando tú eras un niño, tú hacías algo, eh, digamos que bailabas de cierta manera en cualquier lado, escuchabas una música y empezabas a bailar, y quizá en tu crianza, para tu familia, eso era incorrecto. Y te decían, no baila aquí, no, aquí no se baila, pero tú lo hacías cuando niño, ¿no? Porque tú sabes que eso realmente, lo que está bien, lo que está mal, en ese sentido, es más bien una percepción. Por alguna razón, tus padres te dijeron que estaba incorrecto, porque todo tiene o sea, todo el mundo tiene razón hasta cierto punto. Pero quizás tú te lo cogiste muy literal y dejaste de bailar por completo, ¿verdad? Y una manera de tú recuperar esa inocencia, de tú volver a ese niño eterno, es como tú recordar qué yo hacía, qué me gustaba, realmente Claro. afecto a alguien, lastimo a alguien, ¿no? Pues vamos a bailar aquí, vamos a dar un pasito por aquí. Siempre y cuando no estés lastimando a nadie, ¿verdad? Esa es la regla que a mí me dan, como desde la inocencia y asegurándote siempre de que no causas un daño. Y yo pienso que esa capacidad de asombro de los niños es maravillosa. Y yo creo que es muy lindo uno, si uno ve un cielo azul, admirarlo, si uno ve unas flores hermosas también, aprender a disfrutar esa parte que a lo mejor, como tú misma dices, de repente de niños lo hacíamos, pero ya entre tantas ocupaciones o comentarios de alguien o tantas cosas, de repente dejamos de hacerla. Me Ujú. gusta mucho ese concepto. También me cuentas que te gusta mucho la naturaleza, que te gustan los jardines, los lugares abiertos. ¿Es allí donde tú te puedes conectar mejor con tus guías? O Sí, de y repente qué bueno que mencionas eso del asombro, porque era para lo próximo que venía. La naturaleza te da tantas oportunidades de asombro. Realmente las puedes tener donde sea, pero en la naturaleza tú tienes tantas cosas bonitas para mirar. Y algo que a mí me enseñaron, obviamente al principio yo hacía todo esto muy intuitivamente y muy para mí. Hace apenas 2 años que yo empecé, 2 años un poquito más, que yo empecé a compartir todo esto y que he aprendido cómo lo experimentan otras personas, ¿no? O sea, que he aprendido sobre otras personas que al final hacen lo mismo que yo, pero yo no sabía lo que era, ¿no?
Así que sí. hasta ese momento yo lo que hacía era que me iba a cualquier monte, ¿no? Y a gusto, los guías no me hablaban exactamente de la meditación, sino algo que él siempre le llamaba es la meditación constante. Que muchas personas, ahora que lo entiendo de otra manera, se podría llamar contemplación, ¿no? Era lo que él me exhortaba. Él me decía, no, no tienes que sentarte una semana con los ojos cerrados hacia ti. Eso está bien, eso está muy bien, eso es una manera de apagar ¿verdad? Lo que hay a tu alrededor, ¿no? Pero qué bonito sería irte a sentarte debajo de un árbol y quedarte una hora debajo del árbol feliz mirando el árbol, ¿verdad? Y me exhortó, ¿verdad? Y a través de los años pues lo fui practicando, ¿no? Y todas estas cosas son cosas que se van practicando con los años, ¿no? Y se van volviendo más fácil. Ahora mismo yo puedo estar 3 horas sentada mirando un río y estoy feliz. Ah, Y tengo qué, la mente en el río y ya. Y eso, cuando nosotros crecemos, olvidamos, ¿verdad? Un niño lo puede hacer también. Un niño se queda mirando a una hormiguita, cómo va cogiendo la comida y la va juntando. Un niño te dice, mira esa flor, qué grande, ¿verdad? La naturaleza lo hace mucho más fácil. Por eso es que me encanta la naturaleza, siempre es algo que me ha llamado. qué bello. A mí me encanta la naturaleza también y es verdad, tenemos que conservar esa capacidad de asombro y admirar la naturaleza y esos momentos hermosos. Y te quería preguntar, ¿fue en ese momento cuando tú comienzas a estar más relacionada todavía con la naturaleza y esos espacios abiertos y ya pues más enfocada en lo que son tus guías que tú decides publicar Bitácora de Aventuras? Pues mira, realmente yo trabajaba, o sea, seguía trabajando, hacía mis cosas, ¿no? Normal, pero a mí siempre me había gustado mucho escribir. Y como tenía todas estas experiencias, yo decía, bueno, pero es que si he vivido tantas cosas tan bonitas, yo estoy segura de que hay 20.000 personas que viven las mismas cosas que yo vivo y que quizás las están transitando de una manera muy diferente a como yo las transité, ¿no? O sea, si han escuchado el podcast y si no lo han escuchado, pues lo escuchan, ¿no? Claro, A veces cuento sobre situaciones que podrían parecer peligrosas, podrían parecer terribles, ¿no? O sea, simplemente la manera en la que me ayudaron a verla a mí, esa conexión con Loquía, me ayudaron a ver qué había en esa situación que yo podía disfrutar, qué había en esa situación de lo que yo podía aprender. Y de hecho las cuento hasta manera de chiste, porque después de un tiempo, cuando tú empiezas a ver con inocencia, cuando tú miras hacia atrás, te da esta gracia y dices, oye, qué bueno que me pasó esto, porque si no hubiera pasado esto, no hubiera podido llegar para acá, ¿verdad? Entonces yo originalmente esa bitácora esos escritos yo los compartía con mis familiares, ¿no? Y se los enviaba cuando yo, qué sé yo, me iba de viaje y normalmente me iba sola, pues yo decía, pues mira, toma, aquí les cuento lo que me ha estado pasando. Y en el 2019 yo estaba pasando por una enfermedad que era una enfermedad, nunca tuve diagnóstico, de hecho, para esa enfermedad. Y escribir fue una manera también de conectar más con eso, Kia, y también de desconectarme de la enfermedad, en cierta manera, o sea, de dejar de centrarme en cómo yo me sentía y en decir, ok, pues me siento así, no tengo más nada que hacer más que estar aquí sentada, pues venga, vamos a escribir más, vamos a publicar más para que, o sea, es mejor, o sea, cuando tú tienes demasiado rollo, como yo digo, es mejor sacarte para afuera y ver qué puede estar. Y así fue que es surgió empezar a compartirla. No, originalmente no pensaba ni dar sesiones ni nada de eso, porque principalmente yo quería compartir mis experiencias con esos guías para que otros pudieran, ¿verdad? Aprender a conectar con ellos y ver lo lindo que se vive. O sea, que hasta en las circunstancias afortunada, menos sí. afortunadas, por llamarlas de una manera, porque es que como ya no las veo ni malas, Claro. menos afortunadas, pues puedes sacarle mucho. Claro, es que ese es el concepto de la resiliencia, cuando tú Ujú. encuentras esa situación que como que no, tú ves, Dios mío, esto es negativo, y le das la vuelta y buscas siempre ese lado positivo. Y hablando de ese lado positivo, pues eres arquitecto y de allí, ¿cómo te conviertes y decides dedicarte por completo a lo que es la angeloterapia? Pues el camino fue así como raro y largo. Cuando yo me gradué de la escuela superior, yo quería estudiar psicología, eh, porque era algo, a mí siempre desde pequeña me había encantado, que ahora lo veo diferente, pero en ese momento yo no entendía. A mí me encantaba escuchar a las personas y yo siempre pedía que me llegara la respuesta y les decía. Yo no sabía en ese momento que lo que yo hacía era canalizar y lo hacía desde muy niña. Yo estaba canalizando información de Oroquía porque obviamente a esa edad yo no tenía la madurez para tener esa respuesta. Y yo decía, "¿Pero ¿de dónde sale esto? O sea, yo no soy, porque yo no tengo tanta experiencia, ¿no? Pero no lo entendía así. Pero cuando fui a solicitar para la universidad,
algo me dijo, quizás por la misma inmadurez, ¿no? A los 18 años nosotros no tenemos tanto control sobre nuestras emociones. Yo decía, me voy a llevar a todo el mundo a vivir para mi casa. Si estudio psicología, entonces todos los pacientes, yo no estaba lista en ese momento y dije, bueno, pues la otra cosa que me gustaba era arquitectura, porque como me encanta tanto la naturaleza, yo decía, bueno, pues vamos a buscar nuevas maneras de construir para conservar mejor la naturaleza. Y me fui para allá. Pero mientras lo estudiaba y después me fui a trabajar, estuve 9 años entre lo que lo estudié y lo trabajé, no era para mí. Y es que realmente nunca fue para mí, o sea, nunca era lo que me tocaba. Y en ese tramo, y siempre con la guía, ¿verdad? Con la línea esa de la naturaleza, me topo con un restaurante que es un jardín. Y, ¿verdad? ¿Verdad? Que a veces uno deja un trabajo y va a buscar otro. Entre ese proceso, no encontré un trabajo y terminé trabajando en ese restaurante al aire libre y me di cuenta que realmente cuando eras mesera, eres casi antropólogo, eres psicólogo, eres de todo, ¿no? Porque tienes tanto contacto con la persona y tienes como que esa oportunidad de tú, alguien sentirse escuchado, porque simplemente con escucharlo basta. Y me encantaba, ¿verdad? Y yo no sabía en ese momento que es que me estaban dirigiendo por lo mismo, o sea, tenía que ver con, no era exactamente psicología, pero tenía que ver con esa parte. Y mientras estoy en el restaurante, ya después de que estoy 12 años en el restaurante, me da esta enfermedad que, que era una enfermedad así, o sea, me daban unos mareos y yo terminaba en el piso, se me iba la vista por momentos, o sea, no, me bajaba el azúcar, me bajaba la presión, o sea, eran unos síntomas que todo el mundo me decía, pero es que todo está bien, no entiendo, o sea, tengo tu registro, sí, veo que te bajó, pero en tus órganos todo está perfecto, o sea, todo era bien, o sea, en cierta manera es gracioso porque no tenía una explicación lógica, ¿no? Y en ese desespero empieza la pandemia, yo buscando doctor, entonces obviamente en la pandemia es más difícil tú ir ¿verdad? Y todavía estoy trabajando en el restaurante en ese momento, pero estoy buscando otras cosas, pero a la misma vez ya yo estoy publicando, o sea, ya yo tengo lo de las bitácoras afuera y todo eso, ¿no? Y conozco de esta angeloterapeuta y dije, yo no he escuchado esa palabra, pero venga, vamos a ver lo que es. Y me puse a escuchar una entrevista de ella y yo dije, eso es lo mismo que yo he estado haciendo con Augusto toda mi vida. O sea que es que otra gente le llama de otras maneras, por eso era que no había encontrado otras personas. Y tomé Claro. una sesión con ella, que fue espectacular, esa muchacha es espectacular, y de una sesión supe lo que era, reprogramé, que es como se llama, ¿verdad? De sembrar una nueva creencia, ¿no? Se me quitaron los mareos, se me quitaron los bajos, o sea, todo se sanó así, en un día. No es la misma experiencia para todo el mundo, pero esa fue mi experiencia después de 2 años de yo estar con esta enfermedad, ¿no? Claro. Y después de yo experimentar eso, yo dije, yo tengo que aprender esto y tengo que ayudar por lo menos a una persona. O sea, en ese momento, porque a mí me encantaba mi trabajo en el restaurante, y yo decía, yo tengo que ayudar a una persona. Me certifiqué para dar una sesión, y después de que di la primera sesión, pues no hubo vuelta atrás. 2 o 3 meses después de eso, renuncié al restaurante, me quedé, y esto es lo que estaba haciendo desde entonces. Que no fue Oh, exactamente parte del plan, pero por ahí llegó, ¿no? qué bien. Con una Bueno, enfermedad. claro, claro. Es que las cosas van llegando, yo pienso que van llegando así, que vamos em, encontrando el camino correcto, el camino que nos toca, ¿no? A veces por no ir, como tú misma dices, a lo mejor uno cuando es muy joven, oh, voy a estudiar esto, y de repente no era ese el camino. Ujú. Pero es muy bueno que has encontrado eso que te apasiona y que te encanta porque tienes eso, un don de gente y te gusta hablar, colaborar, ayudar y contribuir pues con todo lo que esté relacionado con eso, con el bienestar de las personas y con hacer que encuentren ese niño eterno. Me imagino que ahora las personas que nos ven en este momento también se estarán preguntando si todos tienen guías y de ser así, ¿cómo pueden conectarse con ese guía? Sí, pues todos tenemos guía. De hecho, ahora mismo con nosotros hay guía. Decidir, percibirlo, eso sí. O sea, cuando tú estás decidido, se te va a mostrar. O sea, cuando tú pides ver más, se te va a mostrar más. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, yo sentía seres fallecidos. Y yo sentía, ¿verdad? Como que esa sensación de que algo, ¿verdad? Esa que le llaman premonición, que yo digo que es una vista al futuro, que el futuro no es otra cosa que una probabilidad. Esos vistazos que tú das, puede que se den, puede que no se den, porque son simplemente probabilidades. En el futuro puede haber millones, hay millones de futuros, ¿verdad? Y depende para dónde tú vas. Pero por muchos años a mí eso me dio miedo y yo lo paré. Y se me dejó de mostrar, se me Oh, dejó de mostrar, porque yo le temí. Cuando me conecto mucho más con Augusto, o sea, con estos guías que me hace perder ese miedo, ¿no? Abrí la puerta otra vez
y se me comenzaron a mostrar mucho más, incluso mucho más que cuando era pequeña. Así que Mm, todos tenemos la capacidad, ¿no? Porque todos tenemos la misma máquina, como yo digo, el cuerpo es como una máquina fantástica, que tiene muchas habilidades, todos lo tenemos. exacto. Ahora, si Exacto. nosotros decidimos abrirle la puerta, se nos muestran, si no, no se muestran. Claro, claro, es verdad, porque hay siempre las personas que tienen determinadas creencias o bueno, que a lo mejor han tenido una experiencia y les ha dado temor y dicen, bueno, no, esto no tendría que pasar y simplemente, como tú dices, cierran las puertas. Pero qué interesante, qué bonito que todos tengamos nuestros guías a nuestro alrededor y que solamente, bueno, tengamos es que poner atención Ujú. para poder escucharlos. Y algo que es muy cierto es eso, que a veces hay ambientes cuando uno dice, ay, este ambiente se siente pesado o hay algo aquí no me gusta. Incluso muchas personas en muchos momentos yo siento que de repente eh, están en una situación y salen airosas, que a lo mejor hubo un accidente, pero por algún motivo inexplicable esa persona a lo mejor decidió que no iba a estar allí en ese momento. Yo creo mucho eso. Como tú dices, no Ujú. solamente somos carne y hueso, somos un conjunto de elementos. También me comentaste que de niña, una de tus primeras experiencias fue como ver como unas lucecitas, ¿no? Sí, eran como unas lucecitas bailando. Y es que tengo la imagen tan clara en la cabeza. Yo estaba así frente a la casa y yo tengo, desde muy pequeña, yo tendía a aislarme mucho. Es una cualidad es una cualidad mía, ¿verdad? Y es una de las razones por las que me tardé tanto en hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ujú. Que he mejorado muchísimo, ¿no? Eh, pues yo me aislaba bastante, así que estaba toda la escena ahí, pero yo estaba con ellos y sin ellos. Creo que por eso fue que se me hizo tan fácil ser más sensible a eso, ¿no? Porque como podía apagar tanto, como que están los niños jugando, apaga. Están los papás hablando, apaga. Mira eso. Wow. Las percibí, eran como unas lucecitas y como a mí me criaron tan católica, eran unas lucecitas que estaban así como que bailando, como jugando y se me acercaban y lo que se sentía era como mucha paz, mucha calma, o sea, mucha amor, si le fuera a llamar de alguna manera, no sé, era como algo muy, te sentías muy en calma, ¿verdad? Y yo, cuando yo siento esa calma dentro de mí, yo sé que es algo que por ahí es que, ¿verdad? No, Sí. yo no busco exactamente la euforia ni el, ay, sí, dale, la calma. La calma para mí, que es eso que siempre me explicaba Augusto de la gran ciencia del balance, ¿no? Esas son las mayores manifestaciones, cuando tú estás en una calma. Y me siento en esa calma, estoy viendo todas esas lucecitas y como yo me crié tan católica, yo recuerdo siempre mencionarlo como decir que son ángeles. Eh, fue muy bonito, pero en ese momento yo no lo hablaba con mi familia, ¿no? Porque mi familia tenía unas creencias muy específicas. Sí lo comenté con unos amigos y después de eso corté todo. Porque a medida que tú vas creciendo, que vas, ¿verdad? Las creencias de tus familiares, de tus maestros, la gente a tu alrededor, pues corté bastante. Y más adelante en la vida, como 10 o 12 años después, fue que empecé entonces a conectar de nuevo y ahora pues no he vuelto a ver así, de esa manera, pero sí lo experimento alrededor. Qué bien, qué Pero bien. fue una cosa bien bonita, o sea, me llenaron de calma. Esa es la señal más... Eso te iba a decir, claro, lo que te llene de calma, de esa tranquilidad interna es maravillosa. Es Ujú, algo que definitivamente es un signo de algo positivo. Antes de ujú. continuar, voy a hacer una pequeña pausa para dirigirles un mensaje a nuestra audiencia y vamos a continuar hablando sobre esa ciencia del balance, porque me gustaría ahondar un poquito más en eso, cómo poder encontrar el balance en nuestras vidas y bueno, especialmente ahora que hemos estado viviendo algo que no tiene precedentes como ha sido esta pandemia. Así que voy a dejar esa pregunta y entonces voy a darle este mensaje a nuestra audiencia. Y bueno, a todos ustedes, primero, las gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recordarles que la información de nuestra invitada y la información del programa va a aparecer en la caja informativa de esta edición de Plástico No Somos. En el canal aparecerá, por supuesto, en video y aparece en la caja informativa del canal. Si ven, si escuchan Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcast o cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. También en esa caja informativa podrán encontrar la forma de contactar a nuestra invitada y también la información del programa. En este momento, a los que nos están viendo, pues tenemos un banner que está rodando en pantalla que tiene la información de cómo enviar nominaciones a De Plástico No Somos. Si hay alguna persona que haga la diferencia en sus comunidades o que tenga una historia interesante que contar, allí aparece el correo electrónico. Además, si quieren convertirse también en aliados comerciales, lo podrán hacer a través de ese mismo correo. Y por otra parte, aparece también nuestra cuenta de Patreon o Patreon. Allí podrán convertirse en miembros exclusivos de Plástico No Somos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra invitada, con Natalia, y vamos a hablar un poquito de el balance. ¿Cómo podemos encontrar ese balance, especialmente cuando ahora nos hemos visto afectados de tantas formas durante esta pandemia? Sí, pues mira, la manera, y quizá esto, yo siempre digo que nuestros guías nos dan mensajes, no siempre lo que queremos escuchar, pero siempre es importante escuchar con atención, porque a veces pueden parecer hasta fuertes los mensajes, ¿no? Pero de todas maneras lo entrego, ¿no? Y espero que le sirva de provecho. El balance, la gran ciencia del balance se consigue simplemente entendiendo que no siempre tienes la razón en todo, que tu opinión, primero que no es la única opinión que existe, y segundo que no necesariamente es la correcta, ¿verdad? Y cuando tú partes de esa premisa, tú te vuelves más susceptible a otras percepciones y a ver las cosas desde muchas más perspectivas posibles. Cuando tú empiezas a ver las cosas desde muchas perspectivas, y un ejemplo bien sencillo puede ser, ok, hubo una situación, por ejemplo, una sesión que tuve esta mañana, había una situación con tres personas, ¿verdad? Una persona era algo que tenía que ver con una escuela, la maestra, la madre del afectado en ese sentido, y la de la directora, ¿no? Que es la persona que tiene la autoridad en la escuela como tal. Por usar ese ejemplo, cuando tú te vas para afuera y ves la situación desde las tres partes y la ves o sea, genuinamente buscando realmente entender las tres partes, tú vas a poder entender la situación como es realmente y no como tú la imaginaste porque estabas ahí como afectado. Y cuando tú ves todas las perspectivas, tú puedes llegar a una decisión mucho más informada. Eso es estar en balance. Estar en desbalance es tirarnos demasiado hacia cómo me afecta a mí una situación o cómo afecta a un ser querido a una situación o cómo yo quisiera que fueran las cosas, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros nos quedamos demasiado en eso, nunca vamos a estar en balance. Porque cuando nosotros nos presentan, sobre todo las personas que nos causan hasta incomodidad, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien nos causa incomodidad, que nos los ponen de frente, es porque te quieren mostrar, ¿verdad? Esos guías te lo ponen de frente, porque quieren mostrarte un lado que tú no has visto. Te está mostrando un lado que tú no has visto. Y eso pasa en las parejas, en los hijos, en la familia. Por ejemplo, mi pareja, yo siempre hago los chistes de que nosotros más diferentes no podemos ser. Y discutimos. Y es gracioso porque antes de conocerlo a él, yo nunca había discutido en mi vida. Y para mí, yo pensaba que era como, wow, qué exitosa soy, que nunca he tenido discusiones. Y cuando lo conocí a él, que tuve mis primeras, así como discusiones así acaloradas, primero yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después entendí que yo necesitaba eso. Llegué al balance. Estaba demasiado en la no confrontación, en el no tener la situación y ponérmelo de frente a él fue una manera ok, no, tienes que hacerle frente a las cosas con respeto, con amabilidad, ¿verdad? Y así lo hacemos, ¿no? Así que siempre te van a poner de frente a esa situación, siempre te van a poner de frente a una situación para balancearlo. Así que en lugar de pensar, ay, ¿por qué me está pasando esto? No, no, no. ¿Para qué? ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo que encontrar en mí? Y ahí vas a balancear. Claro. Ese va a ser pues el mensaje. El mensaje está muy bien. Me gusta muchísimo. Pienso que eso nos va a ayudar a todos nosotros ahora a pensar más, no solamente sobre situaciones en nuestra casa, pero pues buscar una razón por la cual nosotros estamos viviendo como estamos viviendo este momento único en el Ujú. tiempo que ha sido esta pandemia. O sea, que tiene razón de ser. Y bueno, como el tiempo, pues
se va muy rápido, podríamos estar hablando muchísimo porque esto es un tema súper interesante. Como te comentaba antes de comenzar el programa, es la primera vez que yo oigo de angeloterapia y de una angeloterapeuta y me encanta el concepto. Te quería preguntar, ¿qué es lo que puede esperar una persona que decide tomar una sesión de angeloterapia? Pues primero puedes esperar un sacudón, como yo digo, te van a dar una sacudida. Ujú. Así que lo primero que tienes que hacer es estar muy dispuesto a recibir esa sacudida y sobre todo no entrar a la sesión pensando como, sí, aquí me van a canalizar todo lo que yo necesito hacer, decir, escuchar. eh, sí, no, esto, vete por allí, haz el negocio, no lo montes, ¿verdad? Eso no es. Una vez tú entiendes que los guías respetan tus decisiones, que solamente te tiran una dirección para que tú la sigas, ¿verdad? Esa es la mejor manera de llegar a la sesión. Lo primero que se hace, ¿verdad? Nosotros entramos, a mí me encanta empezarlas en una meditación, porque a través de la meditación es que yo recibo mucha información, además de que nosotros pues conectamos mucho más cuando meditamos juntos, que no es otra cosa que una meditación guiada, yo siempre me río porque a mí me encantaba escribir historias y yo no me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo eran meditaciones guiadas a través de mis historias, ¿no? Así que se parece mucho, ¿verdad? Es como contar una historia y a través de esa historia a mí me va llegando información y yo la transmito de esa manera. Y esa Ujú. información no se sabe de qué manera nos puede servir, no, simplemente la tomamos. Eso es lo más importante. Al principio, como cuando a ti te llega una información, eh, volvernos locos interpretándola puede ser peligroso, nos puede sacar de balance, ¿no? Porque nos puede obsesionar con la información. Simplemente recibo la información, agradezco la información, yo anoto la información y luego vamos a la sesión. Y dentro de la sesión se atiende bajo una consulta específica, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas vienen para tratar su ansiedad, para tratar situaciones familiares, para tratar una enfermedad y cómo les está afectando. He atendido personas que atienden, por ejemplo, tienen un familiar con una enfermedad como esquizofrenia y cosas así que son bastante, que conllevan bastante del familiar Sí. y se atienden en base a cómo yo puedo, ¿verdad? Porque tú no puedes sanar a la persona necesariamente a través de ti, pero tú sí puedes sanar algo en ti para poder ayudar más a tu familiar, ¿verdad? Eh, y eso es como una cadenita que se va haciendo. Por eso es que le llamamos sanación cuántica, ¿no? ¿Verdad? Porque angeloterapia cuántica, de hecho, es el segundo nombre. Es bajo el concepto de que en la cuántica, ¿verdad? Y me va a salir un poquito, pero vuelvo y entro. En la cuántica todos estamos conectados, ¿no? ¿Verdad? La cuántica a nivel, existe una cosa que se llama el entrelazamiento, ¿no? Que las moléculas se han hecho estudios, que una molécula se comunica en la luna de inmediato con una molécula que está acá, se transfieren sus propiedades. Y eso es real en las moléculas y nosotros somos moléculas y es real en nosotros también. Por eso es que le llamamos angeloterapia cuántica, ¿verdad? Cuando tú tengas algo que te preocupa de un familiar, atiéndete tú. ¿Por qué te afecta eso de tu familiar? Atiéndete tú, porque lo que tú resuelvas en ti va a afectar directamente a tu familiar, ¿verdad? Así que eso es una parte muy linda de la angeloterapia cuántica. Entonces hacemos esa meditación, recibo los mensajes y luego buscamos ese motivo específico de la sesión, que hay muchas personas que hacen 5 o 6 sesiones, ¿verdad? Para resolver diferentes cosas, pero se atiende una por sesión y nos vamos hacia atrás, que en esa parte pues se mezcla un poco con esa parte de la hipnosis, esa herramienta de la hipnosis, y nos vamos hacia tu pasado, a buscar cuál fue la escena que programó esa creencia que tú tienes que te está llevando a estar viviendo eso ahí mismo. Y luego de la sesión, entonces atamos todo lo que ha salido en la sesión y lo atamos junto también con el mensaje que me entregaron los guías al comenzar la sesión. Es una sesión bien, bien completa, es bien, por eso digo que tienes que estar listo para recibir, porque no necesariamente lo que vas a recibir es lo que tú quieres escuchar, ni te va a gustar, pero sí es lo que necesitas. Eso sí te lo puedo garantizar. Exactamente. Qué maravilla. ¿Y estás haciendo esas sesiones de forma presencial o Pues, también las estás haciendo? pues por el momento solamente las estoy haciendo online. En ciertos Ah, qué puntos bien. hice 2 o 3 presenciales, pero la realidad es que, y contrario a lo que estaba, ahorita me mencionaba, ¿verdad? A temperarnos a lo que está pasando, al cambio, ¿verdad? Así. Ujú. Yo pensaba, como si cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad y podamos vernos de frente otra vez para estas sesiones, y me he dado cuenta recientemente que ya el virus está un poco más controlado y eso, ¿no? Hice otra sesión presencial y me di cuenta que son mucho más efectivas las sesiones virtuales, mucho, Oh, mucho qué más bueno. efectivas. Y suena contradictorio, pero me ha encantado trabajar en línea porque la persona tiene su espacio,
puede quedarse en su espacio, no tiene que salir, no tiene que volver, sino que después de la sesión se puede quedar disfrutando lo que acaba de vivir, sin Ah, necesidad de montarse en un vehículo, salir. Ha sido una experiencia mucho más diferente y mucho más, a mí me ha encantado y no lo esperaba así. Yo decía, pues tendré que esperar a que pase la pandemia y de repente la pandemia dijo, no, que tienes que esperar, ujú. tienes que Qué moverte, tienes que qué hacerlo. Y he bien. atendido a personas que están en Suiza, que están en Suecia, Oh, que están en guau. Francia, como que me ha permitido ese alcance que no lo hubiera Exacto, podido hacer si no hubiera sido por eso. qué bien. Bueno, ahí tenemos una muestra de resiliencia, pues los cambios, Ujú, cuando se toma la parte positiva y lo que dices de verdad suena muy real que la persona está en su espacio. Así ujú, que ya saben, aquí nuestra audiencia, si gustan contactar ujú, a Natalia, vamos a dejar toda su información en la cajita de información de este programa. Esperamos, bueno, que haya sido de su agrado. Y Natalia, de ujú. verdad que sí, mira, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Igual, igual. Qué Me ha encantado lindo. estar Si aquí. hay algo que falte por comentar ahorita, bueno, coméntanos, este es el cierre del programa y bueno, cierra este programa con algún pensamiento. Sí, quería traer algo, ¿verdad? Y fue algo que me trajeron justo antes de empezar y creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Porque quizás ahora dicen angeloterapia, déjame buscar sobre los ángeles, sobre esto, sobre lo otro, ¿verdad? Un mensaje que me entregaron justo antes de entrar aquí a la entrevista fue que cuando busques conectar con lo que sea, ya sea con tu guía, ya sea con cualquier cosa nueva que tú conectes, busca conectar siempre para tú ver cómo tú puedes ayudar al otro. Cuando tú buscas esa conexión, no tanto por sentirte especial, no tanto por decir, sí, mira para allá, yo puedo hacer esto y qué fantástico soy. Sí. Cuando tú conectas desde esa intención, se te va a mostrar bajo esa intención. Sin embargo, cuando tú buscas conectar simplemente por ayudar a otros, cómo tú puedes impactar a otros, se te muestra mucho más. O sea, todo lo que se te muestra es mucho más. Y para mí ha sido una experiencia súper linda. Por eso es que les digo que yo no me encanta concentrarme mucho en qué guía está presente, sino que yo recibo la información y la entrego. Porque no se trata de mí, se trata de lo que tú necesitas escuchar, no de yo demostrarte que cuánto canalizo o cuánto no canalizo. Esa parte a mí no me interesa y cualquiera que esté buscando ese camino le exhorto que lo haga buscando cómo puede con ese don de canalizar, que puede entregar. Y no necesariamente tiene que ser a través de sesiones, con el don de canalizar, ¿verdad? De desarrollar eso, tú puedes ayudar en mucho, o sea, en todas las áreas de la vida, o sea, con tus hijos, con tus familiares, ¿verdad? Qué bien, qué mensaje tan bonito, Natalia. Muchísimas gracias de verdad por, bueno, iluminarnos en este campo. Yo estoy segura Sí, que muchas personas han oído, pero otras no han oído y bueno, esto que sirva de herramienta para aprender sobre la angeloterapia y para aprender sobre toda esta parte positiva que todos podemos tratar de aplicar en nuestras vidas. De verdad, un placer, Natalia. Muchas gracias. igual a ti. Y ahora, bueno, me queda es despedirme de todos ustedes, de nuestra querida audiencia. De verdad, espero que hayan disfrutado tanto como yo el programa de hoy. Les recordamos que la información de nuestra invitada Natalia va a estar en la caja informativa de este video y para los que nos están escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de podcast, va a estar también en la caja informativa de esa plataforma específica. Y bueno, ahora simplemente lo que me queda es despedirme y como siempre recordarles que de plástico no somos.